¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora que nos estén viendo. Este es su canal desde mi lente Mario Andrade. Y como ustedes verán, en esta ocasión nuevamente vamos a tener una interesante plática de nuestro amigo Oliver Castro, investigador, ufólogo, diseñador, artista, escultor, pintor. Bueno, tiene todas las garantías y todas las cualidades que se necesitan para ser parte de este universo y que ya quisiéramos ser como él. Gracias, Mario. Fíjate nada más, Oliver. Muchas Qué gracias. gusto me da tenerte. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema fuertecito, como todos los temas que toca Oliver. Este tema está relacionado con las imágenes de las serpientes. Las serpientes a través de la historia de la humanidad. Un tema bien interesante, bien difícil de entender, pero que nos abre una expectativa al otro universo que rara vez vemos y que rara vez nos presentan, o que más bien podríamos decir nos ocultan. Está aquí entonces con nosotros Oliver Castro para exponernos su tema. Muchas gracias y en un momento continúa Oliver. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. En un momento continuamos. Perfecto. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de la hora que nos vean. Tal como dice Mario. Pues sí, Mario, la situación es una historia muy particular, muy primitiva, por cierto, porque nos vamos a ir hasta los albores de la historia. Yo particularmente no sé cómo definir la prehistoria, porque creo que no hubo prehistoria. Yo creo que hubo una historia muy grande, infinitamente grande. Luego desapareció la civilización y luego volvió a aparecer otra historia un poco menor que la anterior y luego desapareció esa civilización y volvieron a aparecer otras civilizaciones ya más espaciadas, ya más amplias, ya más numerosas en el globo terráqueo. Aunque de acuerdo con las estadísticas, de acuerdo con los nuevos modelos de inducción hacia el conocimiento humano, se está negando la posibilidad de que vivamos en un globo, ¿no? Incluso ya ves que dentro del contexto ya está prohibida cierta forma de lenguaje o formas de expresiones. Entonces, para referirnos a eso, diríamos de la tierra plana, perdón, la tierra recta, ¿no? La tierra recta. De todos modos, en ese contexto, aparecen otros patrones que nos hablan de, de cosas en la Antártida, por ejemplo, de que hay unas estructuras muy grandes allí, que son las que supuestamente sostienen este domo, ¿no? El domo que vemos todos los días de nuestra vida y que cuando viajamos de un lugar a otro, pues el domo sigue siendo el mismo y lo único que cambia sería el punto de vista de acuerdo en qué parte geográfica te encuentras. Pero ese domo, pues tiene aparentemente un espejo, ¿no? Verbigracia como tu pantalla, y es ahí donde se refleja, digamos, todo lo que existe sobre los mares, sobre los continentes, y se reflejan en el espejo ese, y eso es lo que vemos como la supuesta cara de la luna, ¿no? No deja de ser una idea bastante audaz, bastante, digamos, fuera de lugar en el contexto de que destruye todo el conocimiento que nosotros tenemos desde niños. Y dentro de ese contexto, pues, forzosamente tenemos que irnos a una parte que es medular y que a veces puede ser un poco sensible, pero nuevamente antepongo que mi deseo no es molestar a nadie, bajo ninguna circunstancia. Pero dentro de ese mismo, digamos,
engranaje de ideas, pues aparecen los dioses primitivos, ¿sí? Porque, pues de una forma u otra, aunque no se quiera reconocer o no se entienda bien el concepto, pues la creación de dioses está al orden del día. Y entonces aquí es donde aparece la historia de la humanidad organizada por reptiles, por serpientes, por dragones, por lagartos, ¿sí? Yo preparé un pequeño ensayo y justamente vamos así. De muchas formas nos encontramos ante una revolución cultural, un impasse bastante marcado de una generación a otra, más actualizada y probablemente con un innato talento para el uso de la tecnología contemporánea. Que eso también es otro asunto muy importante. Actualmente estamos utilizando la inteligencia artificial, ya la tenemos en los equipos personales, sí, en el teléfono celular y en el CPU. Y justamente dentro de eso encontramos que tenemos ya una nueva compañerita o compañerito, de acuerdo con el esquema de quien lo busque. En el caso, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Dola, ¿no? No es publicidad, ¿no? Pero así se llama el personaje, que uno le puede preguntar, uno le puede decir, oye, Dola, fíjate, quiero cambiar esta imagen mía, pues yo ya tengo pues, una buena cantidad de años, ya no soy tan pollón, ¿verdad? Entonces, pero me quiero ver como de 15, ¿no? Automáticamente lo maneja y, caray, pues sí, así era yo, ¿no? Y más aún, embellece la imagen, ¿sí? Le presento pues no sé, cualquier otra imagen, pero quiero que haya cambios bien definidos, pero que no se salgan del contexto, de manera que no se vea deformada la imagen, ¿no? Y lo hace. Ahora, si le pregunto sobre un sueño, me da una respuesta bastante aproximada a lo que me pudiera decir un excelente psicólogo. Fíjate nada más. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una nueva generación en la cual nos estamos enfrentando a eso que nuestros abuelos ni siquiera pudieron soñar que algún día iban a ver. Por supuesto, ya no lo vieron, ¿verdad? Porque nosotros ya vamos para abuelos. Todavía estamos jóvenes, pero no tan jóvenes, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, pues es innegable que tenemos una mejor y más amplia gama de información, pero, como siempre, no debemos ignorar que todo contiene una polaridad estructurada e inherente en todo concepto. Por lo tanto, también tendremos la consecuencia de la hiperinformación, Mario. Aquí es muy importante que consideren esto, porque hay mucha información, pero si tú te pones a ver la misma información en tres puntos diferentes, te vas a encontrar con el creativo, que le pone mucho más de su cosecha, ¿sí? Entonces, ya no es una verdad, ya es una versión. Y esas versiones afectan muchísimo al entendimiento de en qué mundo te encuentras. Justamente, ¿no? Pues se han roto los paradigmas que nos mantuvieron, con aparente certeza a la humanidad en general, y que las nuevas propuestas ahora hacen dudar a esa misma humanidad, bajo sospecha de haber sido engañados por mucho tiempo o siempre. Esto que te cuento es terrible, es muy delicado definitivamente, porque cuando nos dicen, por ejemplo, que hicieron un viaje a la Luna, pero existen personas que dentro de un cierto laboratorio establecen que es imposible que salga un artefacto, que es cualquiera que sea,
fuera del domo, dices, bueno, entonces, ¿fueron o no fueron? Entonces existe la gente que dice, no, yo sí creo que hayan ido, porque trajeron pruebas y trajeron muestras. Y existe la gente que dice, no, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque ni esas pruebas son fiables y además no trajeron nada, ¿sí? Y entonces allí es donde empieza la polaridad. Divide y vencerás. Ahí empieza la polaridad de opiniones y es lo que te platicaba yo hace rato acerca del famoso esquema de la cola del perro, ¿no? Que en algunos momentos es el perro el que mueve la cola, pero llega un momento en que es la cola la que mueve al perro. O sea, es un esquema que podemos llamarle como cortina de humo, ¿sí? Yo escribí una obra, ya tiene varios años, que se llama Esos extraños seres, porque como te platicaba yo y como hicimos un programa, mi esposa y yo vimos un animal que era muy extraño y tenía todas las características de lo que ahora se conoce como el chupacabras. No lo vimos masticando una cabra, ni lo vimos chupando una cabra, ni una gallina, ni nada. Simplemente estaba debajo de un puente y de allí salió, saltó en un salto de casi 14, 15 metros, y dio una vuelta y se desapareció. Obviamente este asunto se dijo posteriormente que era una cortina de humo, por ejemplo, para lo que estaba pasando, pues con esta situación de la mala economía, bueno, que siempre estamos en esa situación en nuestro país, por nuestros gobiernos que son pues bastante, bueno, como que no conocen mucho de economía. Y aparte de eso, los resultados del Tratado de Libre Comercio, y aparte de eso, el problema que teníamos acá en el sureste mexicano, en Chiapas precisamente, y que afectaba a la situación, pues digamos, general de las sociedades de nuestro país. Entonces, dicen que eso fue una cortina de humo, ¿no? Y hay una cantidad muy grande de estas famosas cortinas de humo o colas de perro que ya se volvieron casi como un patrón de muchos gobiernos, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y esto nos dice que, entonces, ¿cuál es la verdad? Si se buscan fórmulas para poder llamar o desenfocar la atención hacia otro horizonte, hacia otro punto, pues entonces estamos ante, pues obviamente gobiernos que engañan a sus gobernados, que eso no es nuevo, pero que no había sido tan artístico como ahora, ¿no? Tan creativo. Pero bueno, cuando se escucha la teoría de la Tierra recta, de portales a otras dimensiones, de frecuencias ocultas y de los insospechados poderes de la mente humana, incluso de cierta secreta manipulación social, sobre todo de monstruosas actitudes para mantener el poder y el control total, entonces ya estamos en vías de un cambio de fondo a la estructura social. Yo realmente no soy partidario de que se esté montando un nuevo orden social, pero el hecho es de que si acaso se fuera a montar un nuevo orden social, este tipo de nuevo orden social ha venido sucediendo desde los albores de la humanidad. Vamos a suponer la salida de los judíos de Egipto, la salida es un cambio paradigmático y se crea un nuevo orden social. Luego la diáspora, cuando se van por todos lados y cada uno funda su propio pueblo, igualmente es otro cambio, nuevas estructuras, un nuevo orden social, ¿sí? Obviamente no podemos dejar de pensar, ¿no? La llegada digamos, de los aztecas
la llegada que venían de Aztlán y llegan a la zona que actualmente, que después se conoció como Tenochtitlan, pues es un nuevo orden social. La llegada de los españoles hizo un cambio radical a un nuevo orden social. Entonces, constantemente estamos viviendo ese tipo de, digamos, de manifestaciones sociales de fondo, pues que no dejan de ser algo muy importante y trascendente para, pues digamos, para la vida en general. Pero hay una cuestión que es importantísima, vuelvo a recalcarlo. La sobreinformación también tiene sus consecuencias inesperadas y catastróficas. Hay gente que busca información, pero encuentra charlatanes informando. Obviamente lo que va a suceder es que esa mala información, por ejemplo, yo una vez vi por allí que era muy, muy seguro que algunas personas hicieran un té de ciertas flores, ¿no? Y que una hoja larga, tenía propiedades para muchos beneficios de la salud. Y estudiando, buscando esas dos cosas, me di cuenta que era peligroso manipularlos, ¿no? Y justamente mucha gente da alguna clase de consejos dentro de los medios de comunicación, digamos, los medios sociales, ¿no? Esos medios dan consejos, ¿no? Hablan a diestra y siniestra de cosas que suponen. Y mucha gente pensando que si lo ven en su teléfono o lo ven en su CPU, pues debe ser verdad, ¿no? Y eso es muy peligroso porque llevarlo a efecto ha ocasionado, pues, pon tú que no la muerte, pero sí la intoxicación de muchas personas por esta razón. Por eso hay que tener mucho cuidado con la sobreinformación, ¿sí? Por otro lado, no todo lo que se publica y escucha es necesariamente verdad. De hecho, tenemos que deslindarnos un poco del concepto verdad, como te decía hace rato, para aplicar el término versión, ¿sí? O sea, es muy, digamos que todo el mundo tiene derecho a creer que sería mejor que todo el mundo tuviera derecho a saber. O sea, yo sé esto, ¿no? Pero mucha gente establece, yo creo que es así. Dices, ¿tú crees? Bueno, ¿sobre qué te basas, no? Pero hay gente que no hace preguntas. No le preguntan, oye, ¿sobre qué te basas? Sino mucha gente simplemente dice, bueno, sí, bueno, si tú lo crees, pues yo también no tengo por qué no creerlo, ¿sí? Oye, que la imagen esta es poderosa y ponle un par de veladoras y con eso te compones. Bueno, el panteón debe tener mucha gente que se quedó esperando una respuesta de eso, pero no llegó. Bueno, de cualquier manera, esto es muy importante. Pero vamos a entrar en materia. Es un tema, ante todo, especulativo. Ojo, especulativo. Debido a que proviene de historias ancestrales y que a veces solo se mantienen como un relato mitológico. La historia de la humanidad organizada por serpientes. Aclaro esto porque por eso dije todo lo anterior, ¿no? Porque hay una gran cantidad de información. En este caso, lo que yo estoy, digamos, ofreciéndole a usted es el hecho de que hubo un tiempo en que probablemente, y digo probablemente, por supuesto, suponiendo de que ellos vieron, por ejemplo, que una nave llegaba a cierto lugar y que al irse acercando a la Tierra iba dejando una estela, ya sea de humo de colores, ya sea de una especie como de fulgor,
de fulgor por la quema de combustible, y que probablemente eso haya dado pie a pensar que el ser que venía dentro de esa nave, pues era una serpiente, porque allá arriba en el firmamento se veía como una serpiente, y entonces decidieron pensar que era una serpiente y que esas chispas pues eran en realidad plumas, ¿no? Entonces pues era la serpiente emplumada. Porque dentro de este contexto, pues en todo el mundo existen variaciones de dragones, ¿no? Celestiales que vuelan y que van dejando una estela de plumas y de una bellísima estela de colores. Y esto es justamente lo que desde el ángulo nuestro y la percepción de ese pasado nos hace creer que era como ellos veían a la gente que llegaron a darles conocimientos prácticos, ¿no? En algunos casos parecen ser como conocimientos, dijéramos, espirituales, pero más bien creo yo que era una especie como de propuestas higiénicas, ¿no? Enseñarles a pensar correctamente, enseñarles a actuar correctamente y sobre todo en el uso de los terrenos para poder tener buenas cosechas. Eso en lo personal a mí me parece muy interesante y muy edificante. Inicio por aplicar una línea del tiempo. Esto es muy importante, considero yo, porque lo que le voy a comentar pues está estructurado en muchas historias. La ciencia actual no acepta que hubieran existido civilizaciones más allá de los 6.000 años. O sea, la ciencia establece que todo lo que existe no tiene más antigüedad que 6.000 años. Perfecto. No tengo conocimiento de en qué se basan. Tal vez será que pues un parteaguas sería el nacimiento de Jesús, y luego nosotros estamos en la era cristiana, por lo tanto estamos en el 2026 de la era cristiana, o sea, después de que nació Jesús. Pero antes de Jesús, pues yo creo que le dan también como unos 4.000 años, que si nosotros observamos pues correctamente y sinceramente, pues 2.000 años es muchísimo tiempo para que por lo menos en ese tiempo pues hayan pasado tantas barbaridades y se han hecho tantas barbaridades en nombre de ese mismo Jesús. Pero claro, obviamente no es culpa de Jesús, es culpa de la naturaleza de los seres humanos. En este caso, existe un señor, bueno, existió, que se llama o se llamó Klaus Schmidt, y él fue el que descubrió Göbekli Tepe. Y él establece que esa civilización existió con un gran progreso hace 11.000 años. 11.000 años. Posteriormente me encontré de una doctora, de una antropóloga, que en algunas partes de Machu Picchu, ella parece que aclaraba que por lo menos la Puerta del Sol tendría un mínimo de unos 12.000 años. Tanto Klaus Schmidt como la doctora esta, fueron, bueno, tras la muerte de Klaus Schmidt, todo su trabajo fue censurado, montando un precedente que, ante todo, y debido a la censura, a lo mejor muchas veces es, pues, quedarnos con lo que hay. Pero esos personajes fueron sinceros, trataron bajo un estudio minucioso de establecer una nueva perspectiva, un nuevo horizonte, porque existen historias, y esto se los comento porque existen historias que se consideran historias antidiluvianas, o sea, antes del diluvio. Y hay una historia
precisamente, que habla acerca del tiempo de 8 reyes que reinaron Sumeria. Y nada más les voy a dar el nombre de 2 reyes y de una ciudad. En Sumeria, el rey Alulim gobernó durante 28,000 años y reinó la ciudad de Eridú. Y otro rey, que es Araham, que es posterior, que reinó la cantidad de 36,000 años. En total, estos 8 reyes antediluvianos tuvieron 241,200 años de gobierno. Y justamente platicando con personas que tienen mucho conocimiento, o por lo menos creen tenerlo, ellas platicaban acerca de que el simbolismo de por ejemplo, de un solo nombre que crea una dinastía, y que esa dinastía hayan sido la cantidad de gente que haya sido, reinaron a su vez durante toda esa cantidad de tiempo. Pero pues yo creo que en 28,000 años, yo creo que sí se hubieran poblado como 5 veces el globo terráqueo. Se pobló, se despobló, se volvió a poblar. Pues si mire ustedes, en menos de 2,000 años tenemos, pues ya creo que rebasamos los 8,000 millones de personas en el mundo. Y esas personas de allá, pues difícilmente tenían grupos con una mayoría no mayor de 4 millones de personas, o de 1 millón de personas, y ya eran pueblos muy grandes, ¿no? Entonces, pero vaya, de lo que estoy comentando es que existen registros en los cuales se establece que hubo gente que vivió mucho tiempo. Si mal no recuerdo, en el contexto de lo que tendría que ser el Génesis, se nos habla, por ejemplo, de Adán, que vivió 820 años, que es una cantidad muy respetable, tomando en consideración que actualmente la gente no vive arriba de los 80 años, y los que se pasan, pues ya lo pasan, pero con muchísima pena, porque ya a los 80 años ya hay muchísimos problemas de salud, de caminar, de entender. Entonces, es algo un poquito difícil de comprender en este tiempo que haya personas que hayan vivido tanto tiempo, porque para empezar, empezaría la pregunta primordial: 800 años, ¿para qué? O sea, yo creo que en aquellos tiempos había muchos objetivos importantes, cosa que actualmente es básicamente lo que la gente no tiene. No hay objetivos importantes. Ahorita, de acuerdo con las estadísticas, lo que más necesita la gente es un patrón. No sé si llamarle un capataz, una persona que los tome como esclavos, porque prácticamente la gente vive con muchísimo amor por llevar adelante sus compromisos personales, de manera que son personas que con una gran responsabilidad, y se pasan toda su vida trabajando para pagar la renta, para pagar la casa, para pagar pues todas las cosas que nos puede ofrecer la vida moderna, que anteriormente pues se compraba un carro y ese carrito pues era para toda la vida, para la vida de toda la familia. Actualmente todo es comprar, usar y desechar, porque compras una pantalla, ya no hay quien se la arregle. Esa pantalla ya va a la basura, y si le tardó 6 meses, pues ya le dio 6 hermosos meses de tanta alegría. No importa que no hubiera comida en la casa, pero tenemos la pantalla y eso satisface muchísimo, ¿no? Y esto pues justamente es en lo que hemos caído. Bueno, vamos a otros datos. Esos datos anteriores solo dejan una ligera sonrisa de incertidumbre en aquellos que sostienen tesis que parecen más realistas. Bien, estoy de acuerdo.
aunque dentro de estas historias aparecen las de otras civilizaciones con una impresionante tecnología como nunca la ha habido. Si ustedes observan la cara lunar, se ve justamente, se ve el continente americano. Bueno, se ven los dos continentes, porque sí, parece ser que están como en un mapamundi, pero entre el Océano Pacífico y el Atlántico se encuentran allí los vestigios en el mar de lo que fue Lemuria y la Atlántida. Ahí se ve, ahí se ve en la luna, ahí aparece ese mapa. Haga usted un intento, si hay manera de conseguir esas imágenes lunares, de la luna, sea ficticia o no, pero allí están. Y entonces tomamos en cuenta de Lemuria y Atlántida, y estas a su vez nos ofrecen o describen civilizaciones fuera de todo contexto conocido, con una tecnología que ni en sueños hemos tenido actualmente, ¿sí? Ahora, por otro lado, pues déjeme comentarle, aparecen los famosos seres azules. Esos seres azules realmente no son una incógnita porque nos hemos acostumbrado a verlos. Por ejemplo, si usted lee el Bhagavad Gita, allí va a ver a Krishna con su hermosa serpiente siempre en su cuello, y es de azul, es azul totalmente, ¿sí? Shiva, con todos sus brazos destructores, es azul. Entonces nos habla de que hubo una civilización de personas azules, pero que estas personas tenían una fuerza terrible, manejaban las famosas fuerzas manásicas o psicotrónicas. Que déjeme comentarle a qué me refiero con esto. Los manas, o sea, la fuerza manásica, es la fuerza mental. Es esa fuerza que en algún tiempo estuvieron buscando en la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la antigua Unión Soviética, y que encontraron personas que tenían mucho de ese tipo de poder mental, pero no estaban trabajando o no podían hacerlo con público. Solamente eran manifestaciones que ellos tenían bajo fuertes tensiones, ya sea de emociones muy fuertes o algún peligro, ¿no? No deja de ser emotivo también. Entonces, ahí ellos dejaban entrever ese poder que tenían. Pero en el caso de los seres azules que yo les estoy comentando, ellos manipulaban la materia con su mente, y obviamente eso no quiere decir que yo ya lo vi o que yo ya lo sabía o que yo lo sé. No, yo le estoy hablando lo que me cuenta la historia, ¿no? Que ellos movían bloques de 20 toneladas, 30 toneladas, los movían con la mente y los trasladaban a otro lugar, ¿no? Así es como ellos trabajaban. Y que además de eso, pues ellos son los que convivían con enormes serpientes y vehículos que volaban a gran velocidad, ¿no? Incluso guerras en las que se usaron exactamente la fuerza manásica o fuerza psicotrónica. O sea, esta fuerza, yo alguna vez lo escuché, la fuerza mental es muy poderosa, que se calcula que una persona perfectamente bien entrenada puede aplicar esa fuerza de manera que se puede convertir en una fuerza tan destructiva como una bomba atómica. Alguna vez yo estuve observando el trabajo de este actor Bruce Lee, que más que actor era un hombre que tenía una profunda disciplina, y justamente allí es donde aparece el asunto, en la disciplina, en la cuestión de reconocer que cada ser humano, que todo este cuerpo que poseemos, es en realidad una materia, es en realidad una energía. Es materia, pero es
contiene una energía muy poderosa. El ser humano puede crear, en un momento dado, puede crear una ciudad completa, puede transformar el mundo, puede cambiar en el caso, por ejemplo, de Albert Einstein, con una ecuación aparentemente pues tan sencilla, pero que en realidad contiene un número grandísimo, fue el que ocasionó que por medio de Robert Oppenheimer y toda una gran cantidad de físicos lograran, por medio del proyecto Manhattan, lograran la creación de la bomba atómica, que lamentablemente pues fue un recurso para terminar con la Segunda Guerra Mundial, y en este caso pues es muy lamentable que haya muerto tanta gente en Hiroshima y Nagasaki, que son pues arriba de 170,000 personas por lo menos muertas de un plumazo o de dos, ¿no? Porque era necesario que nuestro país del norte, nuestro vecino país del norte, pues ya detuviera la muerte de tantos soldados. Pero esto que le estoy comentando es cómo la mente de una persona puede transformar todo el entorno. Obviamente, posteriormente, Robert Oppenheimer, él dijo una frase muy interesante acerca de la Bhagavad Gita, donde decía que él ahora era un destructor de mundos. Eso es histórico, usted lo puede encontrar, lo puede googlear, lo puede encontrar en cualquier parte, simplemente donde se aparezca el tema de lo que fue la bomba atómica. Pero el caso es que esa fuerza existe, es una realidad, que nosotros lentamente hemos ido perdiendo todos esos poderes porque la manipulación social ha sido muy necesaria porque, claro, nadie puede vivir sabiendo que a la vuelta de la casa pues está un señor que él maneja la mente y pues mueve los edificios y mueve, porque pues todo el mundo quedaría como espantados, ¿a qué hora se le va a ocurrir mover algo que me vaya a afectar a mí, no? Y justamente por eso es que se cambiaron, parece ser, o utilizaron, ¿no?, los mecanismos, los métodos para ir aquietando todos esos poderes en los seres humanos. Pero de que los tenemos, los tenemos. Todo esto, estoy totalmente seguro que usted piensa que esto es una historia de ficción. Bueno, si usted no lo cree, por lo menos eso es lo que nos han hecho creer. Creer, ese es el punto. Nos hemos dejado conducir dócilmente creyendo en la ciencia y en la honorabilidad, pero es solo para creer, no es para saber. Por allí, en este asunto, en esta parte de la historia, es donde aparecen las serpientes sabias y protectoras de la humanidad. Por lo menos, en algunas situaciones, parecen querer informar y despertar al humano. Pero entonces, la ciencia y las religiones se unen para etiquetar a estos seres como enemigos y deformadores de la humanidad. Bueno, eso está pasando apenas ahora, ¿no? Porque en la antigüedad no pasó eso. En la antigüedad no se acostumbraba, por lo menos no creo, ¿verdad?, que haya habido algún sacerdote que haya pedido diezmo porque está para rendirle culto a Kukulcán o los testigos de Kukulcán que anduvieran de casa en casa para que leyeran, pues no sé, la atalaya de Kukulcán, o vais a saber, pero no lo creo. De cualquier manera, todo esto conlleva a una situación en que la humanidad pues ya estaba deformada y empezaron a buscar la manera de cómo hacer para que cada uno de los individuos que estaban en la tierra pues empezaran a pagar por vivir, empezando con sus contribuciones, ¿no? Obviamente, esas contribuciones son totalmente, ¿cómo se les dice?, espontáneas, ¿no? Probablemente yo me acuerdo que en algunas comunidades en las que yo estuve, porque me dio por viajar por muchas partes del país, en algunas comunidades
se pedía con un propósito, se pedía una contribución. Vamos a ver, miren, vamos a componer esta calle y pedimos que nos apoyen, lo que ustedes quieran dar. Es de acuerdo con sus posibilidades, cada quien que aporte, hay que les anoten lo que dieron, y también pues para darle de comer a las personas que nos van a hacer el favor de aplicar los rezanes a la calle y a todo esto. Entonces, es una cuestión muy particular, ¿no? En el caso de esto, yo no creo que haya habido algo así. Entonces, dentro del intercambio místico intelectual, aparece el simbolismo. Aquí viene lo más interesante, fíjese usted, porque las serpientes son el símbolo que aparece en la mayor parte de las cosas que tienen que ver con las religiones y con la ciencia, ¿no? Nosotros pensamos que todo esto pasó en una incipiente humanidad. O sea, incipiente quiere decir en una humanidad primitiva. Pero que cuando la estudiamos, pues ellos tienen un progreso tecnológico, pero es por la cercanía de las serpientes. Tengo la impresión, o es un punto de vista personal, que usted no tiene por qué quebrarse la cabeza para aceptarlo o no. Pero la humanidad o los grupos sociales de todos los tiempos, bajo el impulso de autoridades impuestas o totalitarias, hasta el engaño actual de la falsa democracia, son convencidas, esas sociedades, ante el pretexto de un progreso sostenido, por medio de una educación que pretende ilustrarnos con suposiciones, contraposiciones y tesis banales de que vamos y estamos protegidos por la justicia y el derecho. Pero, no me dejará usted mentir, todo es tan sutil que nunca se ve en la vida real. O sea, me gustaría conocer sus puntos de vista con respecto de justicia y paz social. Sería bien interesante. ¿Usted realmente cree que existe justicia y paz social? Porque déjeme decirle, en aquellos tiempos esto era primordial para el desarrollo de las comunidades. Y fue tan grande la convocatoria de esas serpientes que hicieron, por ejemplo, Cantona en México, o digamos, todos los pueblos de Chichén Itzá, de todos esos lugares de la península de Yucatán, ¿sí? Donde son castillos, son grandes edificaciones, o sea, el poder de convocatoria. Esto es lo que a mí me fascina, cómo lograron convencer, porque no estamos hablando de personas, como nos hicieron creer, que ellos buscaban esclavos, para que ellos arrastraran las piedras y para que ellos se pusieran a labrar la piedra y hicieran esas maravillas. Y les voy a decir por qué no. Porque yo veo en todas esas civilizaciones antiguas un profundo amor por lo que están haciendo. Se ve que lo hicieron con un detalle tan exquisito que no puede ser otra cosa más que amor por lo que están haciendo. Y esto para mí es maravilloso. Actualmente usted se busca un albañil y si está de acuerdo con lo que le cobra, pero si le regatea, pues entonces pues aténgase a las consecuencias, porque no es lo mismo lo que le ofreció que lo que resulte, ¿no? Pero el caso es que así es el asunto y lo comento porque justamente en aquellos tiempos de sociedades organizadas por esas serpientes, se habla de grandes batallas para proteger a esa aparentemente incipiente humanidad. O sea, sí había protección. Y ellos se exponían por esa gente. Sin embargo, en muchos casos, esa humanidad era como los puerquitos. Bueno, ese es el otro lado de la moneda. Esa humanidad era como los puerquitos que nosotros los criamos precisamente para hacer un delicioso platillo con ellos.
había de todo, por supuesto que había de todo, ¿sí? Esas serpientes ofrecen a sus protegidos una serie de conocimientos que van desde el misterio y misticismo de los rituales hasta los conocimientos prácticos del aprovechamiento de la tierra y actividades para un buen consumo de los productos de la tierra y del agua. O sea, les enseñan una higiene que, pues lamentablemente, como al principio eran nómadas, o se dice que fueron nómadas, pues no tenían. Posteriormente ya se plantan. El sedentarismo posterior hace que pues logren tener linderos, por lo menos no al principio, pero posteriormente solamente para que la protección de sus piezas menores, de su granja. Entonces hacen linderos y ya empiezan ellos a prosperar, ¿no? Siempre en el terreno de la salud. Mucho cuidado con esto. Toda la prosperidad que había en la antigüedad era una prosperidad basada en el conocimiento, en la buena salud y en el placer de la vida. Eso era para ellos lo más importante. O sea, no era gente que trabajaba 2, 3 turnos, digamos, como barrendero en el templo de Kukulcán para que le pagaran triple sueldo y que aparte pues les dieran vacaciones en el verano. No, nada de eso. Ellos vivían, trabajaban para comer bien, vivían para sentir la belleza del intercambio entre sembrar y cosechar y luego poder compartir con los amigos y con la familia todos los beneficios de la tierra, ¿sí? Eran comunidades, eso significa comunidades. Y entonces había un crecimiento sostenido. Es indudable que en nuestro país existía una cierta restricción, porque parece ser que nuestro país siempre padeció hambre. Siempre hubo problemas de hambre en nuestro país porque, pues aunque era generosa digamos, la temperatura durante la mayor parte del año, pues de cualquier manera había un tiempo para sembrar, había un tiempo para cosechar. Y también había un tiempo para dejar descansar la tierra. Y esto ocasionaba que muchas veces pues no hubiera que comer. Tal vez es cuando aparecen los primeros indicios de esto que es el consumo, ¿no? El consumo de ciertos sacrificios que se hicieron con esa finalidad. Pero aún así, dentro de ese contexto, había personas que se prestaban, que se ofrecían y que veían como un gran honor formar parte de esos sacrificios, pero eran por esa razón. Después, las mismas serpientes pues convocaron a todas esas sociedades para que ya no se hicieran sacrificios. Y entonces ellas les trajeron algunos beneficios sobre conocimientos de mejorar la forma de sacarle productos a la tierra. Los aztecas, que siendo un grupo étnico que pidió permiso, porque yo siempre he pensado que los aztecas, pues en realidad, a pesar de que son el máximo representativo de nuestro país, ¿no? En realidad los aztecas, pues ellos vinieron como del norte del continente, vinieron a pedir un sitio para vivir, de acuerdo con las profecías de su dios. Parece que Huitzilopochtli les había dicho que siguieran hasta que encontraran un lugar donde estaba pues una serpiente, un águila y una serpiente, ¿no? Y entonces allí lo encontraron y allí fue donde se quedaron. El simbolismo del águila comiéndose la serpiente es muy profundo y tiene unos tintes ritualísticos bastante interesantes, pero yo creo que será posteriormente que hablaremos de eso. El caso es que piden permiso para sentarse en el altiplano y reciben una tierra cenagosa.
Sin contar, o sea, quienes les ofrecieron esas tierras no contaban con que los aztecas eran muy inteligentes y tenían conocimientos de ingeniería y una profunda adaptación, y al poco tiempo el sitio cenagoso estaba repleto de hermosos castillos, de hermosos palacios, ¿sí? Y algo que pues sorprendió a pues prácticamente a todos, porque posteriormente los aztecas se convirtieron en líderes de la zona centro del estado del país. Recordemos que la quinta raza raíz la tenemos aquí abajito, al sur del estado de Veracruz, con los olmecas, y que más abajo, en el sureste mexicano, tenemos a los mayas, ¿no? O sea, México es un mosaico de poderosas razas raíz que tenemos por doquier, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Entonces, para los aztecas, Quetzalcóatl fue una deidad asociada a la creación de la humanidad, el maíz y el conocimiento, y que les dio instrucciones prácticas del uso de la tierra. Por esa razón fue muy importante Quetzalcóatl para la cultura mexica. Aparte de eso, hay una serie de dioses y diosas, todas con la apariencia de serpientes y que tenían mucho que ver con las conducciones al inframundo o hacia la reconciliación con el Espíritu Universal. Y sobresale Coatlicue, que es la señora de la falda de serpientes. En el caso de Kukulcán, Kukulcán es en la zona maya, es una representación de Quetzalcóatl, y simbolizando lo mismo que el anterior, era o fue para los mayas un puente entre el cielo y la tierra, y una serie de personajes que representan la misma situación de creadores de los seres humanos, tal como le describe la obra Chilam Balam. Aquí en Chilam Balam, obviamente también en el Popol Vuh, aparecen los creadores del ser humano. Es algo maravilloso, porque nosotros también tenemos nuestro Génesis, y es algo muy interesante que ustedes lo lean, que se enteren cómo fue todo esto, porque tiene mucho de profundidad, y realmente pues es algo que realmente sí nos corresponde, porque nosotros somos americanos. Por lo tanto, debemos estar estudiando nuestra cultura, ¿sí? Pero bueno, en los Andes, Amarú era otra serpiente muy grande que guardaba los secretos del inframundo. Eso es en los Andes, allá en Sudamérica. En la región del Amazonas aparece Yacumama, que es una serpiente que, a mí en lo personal, de acuerdo con las crónicas, me parece un pasaje muy hermoso, porque el lugar era paradisiaco. Pero entonces aparecía Yacumama, porque nunca falta una manzana podrida que quiere más que los demás. Entonces, cuando alguien llegaba y se apoderaba de todos los sembradíos y empezaba a hacer negocio con todo eso, aparecía Yacumama. Cuando alguien se metía al río Amazonas y empezaba a pescar y sacaba cientos y cientos de peces, aparecía Yacumama. Sin embargo, cuando alguna persona, por ejemplo, no encontraba sustento para su familia, Yacumama lo acercaba donde había un buen banco para que llevara el sustento suficiente para su familia. O sea, era como una vengadora, pero a la vez una protectora. Una historia muy hermosa de este pueblo. En la región del norte de México, territorio que ya sabemos, ¿no?, que se robaron los actuales europeos, vivían varias tribus norteamericanas, verdaderos dueños de todo ese territorio. Allí los Hopis dejaron constancia en glifos y relatos de hombres serpientes que los ayudaron a superar todas las inclemencias de los inviernos de allá del norte del continente, y que los ayudaron bastante, y por eso prosperó esos grupos étnicos maravillosos. Por el lado, nos vamos a ir a otro lado. En el antiguo Egipto
Las serpientes tenían un carácter dual. La cobra, Uracus, en la corona faraónica representaba protección divina y poder real, mientras que Apophis representaba el caos. Otra vez se le representaba como guardianas del inframundo. En la India y con el hinduismo, los nagas son seres divinos. Por ejemplo, aquí vamos a hablar otra vuelta, ¿no? De Shiva. Usa una serpiente alrededor del cuello, mientras que la serpiente Shesha sostiene al mundo, representando la eternidad y la energía primordial. En China, las serpientes son consideradas criaturas auspiciosas, símbolo de longevidad, inteligencia y bienestar. De muchas maneras, tenemos un sostenido intercambio simbólico con las serpientes, como es el caso del simbolismo de la medicina y la investigación de la medicina. Y dentro de la investigación, por ejemplo, de Carl Sagan, él nos describe a los nagas como la profunda posibilidad que nuestra espina dorsal solo sea un cuerpo adaptado que contiene en su cabeza, que su cabeza está en el interior de nuestro cráneo, contiene el hipotálamo, y allí se encuentra el famoso factor R. Debe ser factor R por reptiliano, ¿verdad? El imparcial elemento primitivo que se asocia con todas aquellas intenciones y deseos, no solo primitivos, sino que conllevan la fuerte urgencia de mantener vivo al organismo, la procreación y la supervivencia. Pues desde este momento ya doy por terminada esta cuestión tan interesante acerca de las serpientes. Como ustedes verán, es muy profundo todo esto, es muy amplio. Obviamente, mi disertación no es precisamente digamos, un ensayo científico, sino solamente es una especie como de recordatorio de que existen muchas fuerzas primitivas y el simbolismo de lo que vemos alrededor, debido a nuestra ignorancia, debido a que no se nos ha informado correctamente, es que no sabemos el simbolismo, el fondo de ese simbolismo. Pero visiten ustedes la casa municipal o los museos o vayan a algunos lugares en donde haya símbolos y después búsquenlos y van a ver, se van a encontrar con cosas que pueden ser incluso contradictorias muchas veces para nuestros credos. Pero no se trata de que se cambie absolutamente nada de lo que creemos, sino que lo más importante, creo yo, hasta este momento, es que sepamos algo. Muchas gracias. Oliver, todo lo que nos dices es para dejarnos y hacernos pensar. Muy importante en ese sentido, porque como tú dices también, no entras a atacar a ninguna religión, ni a ningún credo, ni nada de eso. Nada, sí. Esto es parte de la historia. Sí, así es. Esta es la presencia de la serpiente en toda la historia de la humanidad. En general, sí. Sí, siempre forma parte y parte importante de la historia de los pueblos, de la humanidad que ha trascendido y que ha vivido en este universo, en este mundo que nosotros tenemos, y que en diferentes épocas y en diferentes etapas lo entendieron, pues lógicamente de diferente manera a los pueblos a donde se fundó alguna civilización, ¿no? Y como tú dices, vieron, desde pensar en que vieron un algo en el cielo que dejó una estela y que lo veían que se movían, y desde por ahí ya era tal vez una serpiente. Así es, así es. Y los dragones y todo esto que
que realmente es parte pues de una historia que nos han hecho verla como una historia bonita, pero que es parte de la realidad de todo lo que ha sucedido por acá. Fíjate, Mario, que yo hace tiempo estuve trabajando en Oaxaca y después me di un tiempecito para subir a la sierra y allá arriba existe una leyenda muy interesante acerca de las culebras de agua. Yo creo que la gente que nos ve no me dejará mentir porque yo he escuchado algunas veces algunas personas aquí en Córdoba que hablan acerca de esa posibilidad de las culebras de agua, que son pues prácticamente nubes muy cargadas de agua, pero que tienen esa forma alargada de una serpiente y que llegan a un lugar en especial y dejan caer todo su contenido y Sí, se vuelve a veces caótico. Pero sí. allá la gente le tenían miedo a esas famosas culebras de agua porque ocasionaban a veces ese tipo de derrumbamiento de cerros, pues tanta agua se dejaba de venir de pronto y se llevaban a veces Sí, hasta... causaban destrozos muy Exactamente, grandes, ¿no? O exactamente, causan, sí, siguen causando, siguen porque causando, finalmente sí, estos fenómenos siguen sucediendo. sí, nada más que pues es una historia casi local de allá de la zona Miji, de la zona Mixteca, perdón. Este, y sí, pues está muy interesante. Pero también, volviendo al tema, ¿no? Serpiente al fin. Sí, claro. Pues qué bonito tema que nos has tocado, Oliver, Ah, y ok, que nos va a gracias, dejar gracias. a todos un lapso para, como tú dices, para investigar, para ver qué tanto de realidad y qué tanto de fantasía puede tener todo esto. Y qué bueno que cada quien saque sus conclusiones. Tú le estás aportando el conocimiento que tú tienes sobre el tema. Al Bueno, final de cuentas, perdón, cada quien sacará y pensará y lo tomará de la manera que guste, ¿no? bueno, no deja de ser simbólico realmente, ¿no? Sí, Pero vete tú a saber, fíjate que cuando uno hace un estudio sobre, por ejemplo, sobre las tablillas sumerias, se encuentra con cuestiones que sí van mucho más allá de lo que es la apariencia, ¿no? así es. Por ejemplo, estos seres barbados, algunos tenían cola de pez, Sí, y otros seres barbados tenían alas. Entonces, ahora dentro de la mitología griega empiezan a aparecer no solamente las serpientes, sino que empiezan a aparecer, por ejemplo, el minotauro, la medusa que era una mujer con cabello de serpientes, ¿no? exactamente. Todo eso nos habla de un simbolismo que obviamente digamos, las personas de la antigüedad no eran tontos, ni se engañaban. Simplemente que cuando nosotros, por ejemplo, actualmente, ¿no? Por ejemplo, que se nos habla de los nahuales, que es una historia o es una leyenda que persiste aún en estos tiempos, y que incluso en forma personal conozco gente que dice que son nahuales o que provienen de familia de nahuales, pues ahí es donde dices, ah, caray, ¿ante qué estamos, no? En qué situación estamos? Había una obra muy interesante que era, por ejemplo, creo que se llamó Ánimas Trujano, una historia muy bonita de lo que sería la zona de aquí de la Mixteca en Oaxaca, y inicia con el nacimiento de un niño y que ya la partera, que en realidad era una comadrona, ponía alrededor de la choza, del bohío, de la casa, ponía una buena cantidad de Sí, ceniza, para que en el momento que nace el niño, el primer animalito que apareciera con sus huellas dentro de la ceniza marcaba el tonal, en este caso pues el nahual, del pequeño que acababa de nacer. Y de esa manera ellos ya sabían cuál era prácticamente el destino de este pequeñito. A mí se me hace fabuloso esto, Mario. O sea, claro, y es un tema que está también muy interesante claro, y que seguramente en una posterior ocasión nos podrás
informar sobre todo Pues eso? mira, vamos a hacer una recopilación sobre esos temas ya locales, ya de lo que pasa alrededor nuestro, y vamos a hacer una recopilación muy interesante para presentarla con todos ustedes, con buenas fotografías, porque sí hay datos gráficos sobre todo esto, y esto es lo más maravilloso de todo esto, Mario. Por supuesto que sí. Pues Oliver, te agradezco el haber estado con nosotros en esta ocasión. Nos dejas una bonita polémica. Y yo creo que el público va a quedar a gusto, poco a poco las personas que vayan viendo van a quedar a gusto con esta plática. Muy bien. Te Me- agradezco tu presencia y nos preparamos para la siguiente. Muchas gracias, Mario. Siempre estoy a tus órdenes y a la orden de todos ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, agradecemos que vean esta transmisión, que nos den su like, dejen algún comentario y con todo gusto también si quieren mandarle algún mensaje a Oliver que por ahí los puede ver y se los podrá contestar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.